Todos tenemos una historia que contar y esta es mi historia. Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Ángel Javier Rangel. Todos tenemos una historia que contar y esta es mi historia. En el capítulo anterior estuve tratando un tema demasiado importante: origen versus destino. Y leíamos a través de la palabra de Dios que aunque nuestro principio haya sido demasiado pequeño, en las manos de Dios nuestro final será demasiado grande. Y ahora en este capítulo quiero compartir contigo el tema superando una paternidad fallida. ¿Y por qué este tema es demasiado importante? Porque si es bien cierto que uno puede lograr muchas cosas en la vida y uno puede alcanzar incluso lo que no se imaginó que podía lograr, unas son las cosas que uno conquiste afuera, pero otras son las cosas que uno debe conquistar aquí adentro. Y por eso es que todavía muchas personas se siguen preguntando: ¿dónde está la verdadera felicidad? ¿Y en dónde una persona se podrá sentir realmente plena, segura, confiada? Y nos aterramos cuando un famoso se quita la vida. Nos aterramos cuando un multimillonario se quita la vida. Nos aterramos cuando personas a los que aparentemente les sobra todo no son felices. Y comparten de vez en cuando a través de un podcast o en vivo episodios de depresión, de bipolaridad, de soledad y de tristeza que muchas veces los lleva a la enfermedad y a la locura. Entonces nos preguntamos, ¿pero qué le falta? De eso se trata este capítulo. Porque como les conté anteriormente, yo había logrado muchas cosas de la mano de Dios. Tal vez lo que incluso no creí que pudiera lograr. Pero eso no me eximió de luchar con unos faltantes aquí adentro, en mi alma y en mi corazón, que a menos de que los superé, entonces creo que hoy solo podría hablar de cosas exteriores, pero muriéndome por dentro. Saben, yo nunca conocí a mi padre. Él me dejó cuando yo estaba muy pequeño, ni apellido me dio. Lo bendigo si está vivo, y si ya partió, no me cansaré de bendecirlo. Pero yo recuerdo que después de mis 10 años de salir del orfanato, empecé a experimentar unos cuadros y unos episodios donde yo mismo no me entendía. Empecé a experimentar mucha rabia, demasiada. Empecé a experimentar mucha inseguridad, como nunca. Empecé a experimentar un deseo de golpear cosas y muchas veces personas. Pero pienso que el que más me golpeaba era a mí mismo. Más adelante, a mi edad de 17 años, yo tuve un encuentro con el Señor Jesucristo. Alguien me habló de Jesús de una manera tan natural. Una joven, me acuerdo, Gina Quiroga. Te bendigo, Gina, por haber compartido conmigo de la manera más sencilla y más humana el amor de Cristo y lo que Él hizo en la cruz por mí, y cómo el amor de Dios, el Padre, había decidido entregar a su Hijo para que yo ahora fuese su hijo también. A partir de ese momento mi vida cambió, pero tenía que superar una paternidad fallida de mi padre aquí en la tierra. ¿Saben? Al principio me costó ver a Dios de la manera correcta. Voy a decirles que en algún momento sentía miedo de Dios, como si Él me fuera a cascar
o a castigar o a pegar, en todas las jergas que se pueda decir esa palabra. En algunos momentos lo veía como bravo. Trataba de imaginármelo como enojado, como esperando el momento en que yo cometiera un error para cobrármelas. Pero también experimenté muchos momentos en donde creía o sentía que Él no era tan generoso, aunque nunca me iba a dejar morir de hambre o me iba a dejar desnudo, obviamente. Pero me costaba ver una generosidad de parte de Él, una abundancia de parte de Él. Me costaba también creer que todos los días Él me amara. A veces sentía que me amaba, a veces sentía lo contrario. Pero yo aprendí por qué me pasaba esto. Y creo que tal vez no era el único. No sé si tú te sientes igual. No sé si tú experimentas esos episodios o muchos otros. Pero te quiero contar que cuando yo leí esta palabra, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo yo te recogeré. Entendí la importancia de ser sanado, de ser restaurado en esa paternidad fallida. Lo primero que quiero compartir contigo acerca de esto es que Dios nunca falla. Fallamos nosotros los hombres. Aunque mi padre huyó y no quiso reconocerme, Dios nunca ha huido y nunca ha dejado de reconocerte. Por eso desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, Él ya había considerado y separado a su Hijo para entregarlo por nosotros. Por eso hace 2000 años tú no habías nacido y yo tampoco. Y el mundo que hoy existe tampoco. Sin embargo, Él murió por todos nosotros. Porque Él sí sabía que íbamos a nacer. No solo murió por la gente de ese tiempo, sino murió por todas las personas que de ese momento hasta aquí y hasta donde Dios lo permita, nadie se quede sin su amor y sin su paternidad. Así que nosotros los hombres fallamos, pero Dios no. Y lo que los hombres causamos para mal, Dios lo repara para bien. Saben, yo tuve un sueño y quiero compartirlo con ustedes. Cuando tenía 19 años, me acuerdo que una noche yo no podía dormir y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y de repente me quedé dormido entre mis lágrimas. Y vi un campo blanco, todo era blanco. Y empiezo a escuchar a un bebé llorando, pero era un bebé que lloraba como si estuviera pidiendo un tetero, comida, como si tuviera un pañal sucio y quisiera que lo cambiaran. Empecé a escuchar un bebé en un llanto, era como un dolor tan grande que yo empecé a mirar dónde está, pero como todo era blanco yo no veía nada. Así que yo empecé a guiarme por mi sentido auditivo. Y empecé a guiarme y en la medida en que yo me movía, empecé a ver cómo aumentaba el sonido. Entonces yo sabía, me estoy acercando. Cuando de repente llegué y vi unas faldas hermosas, blancas, blancas. Yo nunca había visto un blanco tan blanco. Y yo miro hacia arriba y sé que es alguien muy alto, muy grande. Y yo empiezo a escalar esas faldas, porque el lloro del bebé viene de arriba. Y me entró tanta curiosidad por saber quién era ese bebé y qué era lo que necesitaba, que yo empecé a esforzarme y empecé a escalar esas faldas. Cuando llegué a las piernas, pero el sonido estaba más arriba. Y yo empiezo a seguir escalando, ahora desde la cintura hacia arriba,
cuando yo veo unos brazos que están en esta posición y sé que el bebé está ahí, está en los brazos. Entonces yo hago mi esfuerzo y logro escalar hasta acá y estiro el cuello y logro ver el bebé que lloraba desconsolado. ¿Saben? El bebé era yo. Era yo. Y esos brazos y esa persona era Dios. Y me desperté y estaba enjugado en lágrimas. Y le dije, Dios mío, ¿qué fue esto? ¿Qué fue? Y una voz en mi corazón me dijo, aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, con todo yo te he recogido. Y ahí comenzó mi sanidad. Ahí comenzó mi restauración. Entendí que la culpa no podía seguir sobre mi padre. Entendí que yo muchas veces le eché la culpa a mi madre por cosas que yo no sabía. Entendí que como seres humanos y como hombres podemos fallar, pero Dios nunca falla. Dios me había recogido y me estaba restaurando y me estaba sanando y me estaba diciendo, ahora eres el niño, mi hijo, estás en mis brazos, te he recogido. Nunca te he dejado, pero ahora que has quedado solo, yo soy tu padre. Y quiero que todos los días lo disfrutes, lo vivas, lo sientas y lo compartas. Y por eso estoy compartiéndoles a ustedes este capítulo maravilloso de mi vida, sanando una paternidad fallida. Pude perdonar a mi padre, lo perdoné con todo mi corazón. Solté toda amargura, todo resentimiento, toda carga. Alguien un día me enseñó, no por el hecho de que algo me haya hecho falta, no significa que no lo vaya a extrañar o no me vaya a hacer falta. Yo nunca conocí a mi padre, ni una fotografía, hasta el día de hoy, jamás. Sin embargo, luché con ese vacío, luché con ese faltante. Pero hoy puedo decirles que Dios me ha restaurado, que hoy no soy huérfano, hoy no estoy en orfandad. Tengo al mejor de todos los padres, quien sanó y restauró mi corazón y me dio tanto amor para perdonar y para liberar. El primer beneficiado es uno mismo cuando perdona. Las mayores heridas provienen de la familia, ¿sabían eso? No provienen de personas que no conocemos o ni siquiera muchas veces de amigos, sino de la propia familia. Pero se puede perdonar. Y ese es el mensaje que quiero compartir con ustedes. Por mucho tiempo lloré porque me sentía solo. Y muchas veces vi a Dios incorrectamente. Porque eso es lo otro que quiero compartir con ustedes para terminar este maravilloso capítulo. Muchas veces la forma en la que vemos a Dios y concebimos que Él es simplemente el resultado de lo que vivimos en casa, de lo que recibimos de un padre o de una madre muchas veces. Cuando alguien ha tenido que crecer con padres ausentes, cuando alguien ha tenido que crecer con un padre que le abandonó, cuando alguien ha tenido que crecer viendo violencia, viendo a un padre golpear a su madre o ver a una madre muchas veces golpear a su padre, cuando muchas veces alguien tiene que criarse y levantarse en una familia donde hubo una separación, donde muchas veces alguien tuvo que ser criado con violencia, con groserías, con golpes, con castigos exagerados, disciplinas que en vez de ayudar, lo que hacían era marcar de por vida. Obviamente todo esto va
a repercutir en mi relación con Dios. Porque el primer Dios para un ser humano es su papá. El primer superhéroe para cualquier ser humano es su padre. Por eso la familia está tan deteriorada y por eso el enemigo sabe la importancia del papel de un padre en una familia. Y por eso vemos todo lo que sucede alrededor del mundo. Cuando uno habla con las personas es increíble cómo llega un momento en donde ellos o ellas abren el corazón y nos comparten que su mayor faltante fue en su propia familia. Entonces ahora entendemos por qué nada es suficiente. Quiero dejarte claro que Dios es el mejor Padre de todos, que nunca te ha abandonado y nunca te abandonará. Quiero también dejarte claro que muchas veces nuestros padres fallaron porque a ellos les fallaron también. Pero solo Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Solo Dios puede sanar y restaurar tu corazón. Por eso hoy quiero presentarte de una forma muy natural, de una forma muy orgánica, de una forma con mi propio testimonio, con mi propia historia, de que no estás solo y no estás sola. Y no importa cuántos años tengas o cuánto hayas logrado, hay sanidad para tu alma, hay sanidad para tu corazón. Y el Padre Celestial tiene el amor que tú y yo necesitamos. Porque de tal manera amó Dios el Padre a todos nosotros, que envió a su Hijo único, para que todos, al creer en Él, seamos salvos y seamos sus hijos también. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y nos vemos en el próximo capítulo. Todos tenemos una historia que contar. Y esta es mi historia.